Por favor, vaya a Segundo de Samuel, capítulo 9, Segundo de Samuel 9. Y este capítulo que vamos a estudiar gira en torno a una palabra, una sola palabra. Es un concepto muy importante en todo el Antiguo Testamento. Es un término hebreo, obviamente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la realidad es que no existe una palabra en español que traduzca este término, porque es un término muy profundo, es un término complejo, es un término denso. No hay una sola palabra en español que abarque, por así decir, todo el significado de la palabra que está enfatizada en este capítulo. Quiero que descubran conmigo cuál es esa palabra importante. Segundo de Samuel 9, versículo 1. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 3. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y versículo 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Es más, y si nos extendemos al capítulo 10, versículo 2, que es la misma esencia, 10:2 dice: Y dijo David: Yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas. Es que queda claro que el Espíritu Santo nos quiere remarcar un concepto en este capítulo y realmente en estos dos capítulos 9 y 10. Es la palabra hebrea que se nos traduce ahí misericordia, pero es la palabra hebrea gesed. Gesed, hermoso nombre, ¿verdad? Es una palabra hebrea cuya traducción no hay una palabra en español que abarque todo ese concepto. Es una palabra importante para Israel, es una palabra importante en el Antiguo Testamento, es una palabra ilustrada en el libro de Oseas, por ejemplo, y mayormente en el Antiguo Testamento a nosotros se nos traduce como misericordia, como aquí lo vimos. Sin embargo, es un término mucho más profundo. Aquí lo vemos repetido 3 veces. Y es porque el Espíritu Santo quiere que entendamos eso. Nos está dirigiendo a esa palabra. 3 veces se repite. El Espíritu Santo está interesado en que nosotros comprendamos este término. Entonces, para comprenderlo, lo que hice fue hacer un estudio de esta palabra hebrea como eh, es entendida en la palabra de Dios. Y básicamente la palabra gesed abarca 3 conceptos en nuestro español, para que vean la profundidad. Este término abarca en primer lugar amor, amor, que es el buscar el beneficio de alguien más a costa de mi propio sacrificio. Incluye amor esta palabra. En segundo lugar, el gesed del Antiguo Testamento en hebreo incluye también bondad, no solo amor, sino bondad. Y la bondad es el amor en acción. Es un acto específico donde buscamos ser de bendición o hacer un favor hacia esa persona amada. Así que esta palabra gesed incluye amor, incluye bondad y en tercer lugar incluye fidelidad. Fidelidad, porque se compromete a ser leal en cumplir lo que se ha prometido hacer a favor de la persona amada. Entonces, esta palabra, hermanos, es muy importante, muy profunda. Incluye amor, incluye bondad, incluye fidelidad. Podríamos llamarlo, como es el título de mi estudio en esta noche, que este término nos habla de la fiel bondad amorosa, y ese es nuestro tema hoy, fiel bondad amorosa. Esos 3 términos conjugan el significado del hebreo gesed, que es lo importante en este capítulo 9 y 10 de Segundo de Samuel, porque es precisamente lo que David va a mostrar en estos capítulos. Él va a mostrar el gesed de Jehová, o sea, va a mostrar una fiel bondad amorosa hacia alguien más. En el capítulo 9 la va a mostrar hacia Mefiboset. En un momento más vamos a ver quién era y por qué lo hizo. Y en el capítulo 10 lo va a mostrar como vimos a Anún, hijo de Naas, un rey de un territorio vecino. Sin embargo, estos 2 capítulos forman un par, porque en el capítulo 9 veremos lo que pasa cuando David busca mostrar gesed a Mefiboset y es aceptado, o sea, Mefiboset acepta esa fiel bondad amorosa de David,
Pero por otro lado, en el capítulo 10, veremos cómo David quiere volver a mostrar ese gesed, esa fiel bondad amorosa hacia otra persona, y esa persona no lo recibe. Pues, capítulo 9 vemos lo que pasa cuando se recibe el gesed de Dios, y el capítulo 10 vemos lo que pasa cuando se rechaza el gesed de Dios. Y a partir de ahora me estaré refiriendo a esa fiel bondad amorosa. Estos capítulos, hermanos, son parte realmente de una sección más grande. Capítulos 7, 8, 9 y 10 forman una unidad, y es importante que lo entienda para que lo interpretemos bien. Capítulos 7 al 10 son una unidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo 7? En el capítulo 7 vimos el pacto davídico. Dios le promete a David que de su descendencia vendría un rey que sería un rey eterno con un reino estable. Y luego, eso es en el 7, pero capítulos 8, 9 y 10 nos dice un adelanto de lo que será ese reino futuro del descendiente de David. Es como un anticipo, es como una sinopsis, como cuando vamos a ver una película. ¿De qué se trata esta película? Bueno, pues lee la sinopsis, y en esa sinopsis te da un adelanto de lo que será. Así, capítulos 8, 9 y 10 son un adelanto de la promesa que Dios le hizo en el capítulo 7, que vendría un hijo de David que reinaría eternamente, y obviamente, hermanos, entendemos que ese rey es el Señor Jesucristo, quien tendrá un reino eterno, y que su reino, un adelanto, será como el reino de David en el capítulo 8, victorioso. ¿Recuerdan? La semana pasada vimos un rey victorioso que ganó todas las batallas, David, y así es nuestro Señor Jesucristo. Nunca pierde Jesucristo, siempre gana. Y capítulos 9 y 10 vemos la fiel bondad amorosa de David, que será también la forma en que Jesucristo reinará cuando esté en esta tierra por 1000 años. Recuerden que el reino de Cristo hoy es espiritual. El reino de Cristo hoy es espiritual. Cristo reina en nuestros corazones, de todos los que hemos confiado en Él como Rey y Salvador. Él es nuestro Señor y su reino es espiritual en nuestras vidas. Pero vendrá un día que ese reino espiritual se convertirá en un reino terrenal. Cuando Cristo venga, segunda venida en gloria, y establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años, Apocalipsis 19 y 20, entonces Él reinará cumpliendo la profecía y el pacto davídico de segundo de Samuel 7. Allí será el reino perfecto. Allí será el cumplimiento de todas las profecías de Dios dadas al pueblo de Israel, y de Jesucristo sentado en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso será su etapa milenial. Hoy estamos viviendo la etapa del reino de Cristo espiritual, insisto, en nuestros corazones. Sin embargo, hermanos, es importante ver que aunque el reino de Cristo hoy es en nuestra vida, Él ya nos ha mostrado su fiel bondad amorosa. Por ejemplo, Dios nos ha mostrado su amor ya, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya nos mostró su amor, Romanos 5:8. El Señor ya nos mostró su bondad, su bondad. Efesios 2:7 dice que Dios lo hizo, salvarnos, para mostrar la abundancia de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ya nos mostró su amor a los creyentes, Él ya nos mostró su bondad a los creyentes en Cristo, y Él ya nos ha dado su fidelidad. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel en darnos la salvación, nos la da y es segura y es eterna. Dice Pablo a 1 Tesalonicenses 5, fiel es el que nos ha prometido. Entonces, Dios a los creyentes hoy en la etapa del reino espiritual de Cristo, ya somos objeto de su amor, ya somos objeto de su bondad y ya somos objeto de su fidelidad. Entonces, la fiel bondad amorosa de Cristo ya está en los creyentes. Y esa es una bendición por la cual deberíamos entregarnos más al Señor, vivir agradecidos porque Él nos ha dado su fiel bondad amorosa. Aquí en segundo de Samuel 9 veremos cómo David muestra la fiel bondad amorosa, o veremos la fiel bondad amorosa imperfecta de David, que apunta a la fiel bondad amorosa perfecta de Jesucristo. Recuerden, hermanos, cuando estamos viendo a David, estamos viendo un vidrio empañado.
de lo que será la perfección de Cristo. Entonces, estos dos capítulos, 9 y 10, nos muestran la fiel bondad amorosa imperfecta de David para anticiparnos la fiel bondad amorosa perfecta, futura, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo he dividido en tres, este capítulo 9, aunque es muy dinámico, pero lo he dividido en tres partes. Y lo que veremos es tres acciones de David que nos adelantan la fiel bondad amorosa de Cristo. Tres acciones de David que nos adelantan la fiel bondad amorosa de Cristo. Ahora, solo para complementar esto, en el capítulo 9 veremos que David hace eso y veremos cómo es con los que reciben esa fiel bondad amorosa. Y la próxima vez, en el próximo estudio, veremos en capítulo 10 lo que pasa cuando se rechaza la fiel bondad amorosa de David y de Cristo. Entonces aquí veremos tres acciones de David que nos adelantan la fiel bondad amorosa de Cristo a los que reciben o a los que le reciben a Cristo como rey. Número 1, veremos la búsqueda, versículos 1 al 5. Segundo lugar, veremos la generosidad, versículos 6 al 8. Y en tercer lugar, veremos el cumplimiento, en versículos 9 al 13. De manera extendida, los puntos son, número 1, la búsqueda para aplicar la fiel bondad amorosa. En segundo lugar, la generosidad al aplicar la fiel bondad amorosa. Y en tercer lugar, el cumplimiento de la fiel bondad amorosa. Entonces, todo gira en torno a esta palabra. Empecemos con el número 1, la búsqueda, versículos 1 al 5. Y déjenme regresar solo un momento a capítulo 8, versículos 15 al 18, para recordar cómo y de qué reino estamos hablando aquí con David. Versículo 15 del capítulo anterior, capítulo 8, versículos 15 al 18 dice: Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Estos 4 versículos, lo estudiamos la última vez, nos pintan un reino casi perfecto. David en el trono, sus primeros ministros, por así llamarle, ¿verdad? Su Cámara de Diputados, sus senadores, su secretario de gobierno, sus manos derechas y toda la estructura de su gobierno principal, ahí está. Todos los nombres de esa lista son importantes y nos muestra cómo David en esta etapa de su vida, porque recuerden, vendrán capítulos 11 al final, donde se descompondrán muchas cosas, pero en esa etapa de su vida, David y su reino son una probadita del reino perfecto de Cristo venidero. Bajo esa circunstancia de reino obediente de David, de reino siguiendo al Señor, temeroso de Dios, vemos entonces la búsqueda. David va a buscar alguien a quien hacer fiel bondad amorosa. Versículo 1, ahora sí, del capítulo 9. Dice versículo 1, dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí David comienza una búsqueda, tiene un deseo en su corazón. Él pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa o de la familia? Esa es la idea. De la familia de Saúl a quien yo haga fiel bondad amorosa. A ver, hermanos, un momento. Aquí estamos hablando de la familia de Saúl. Y Saúl fue el perseguidor y enemigo por voluntad personal en contra de David. Así que estamos viendo que David está buscando hacer fiel bondad amorosa a la familia de su enemigo, a la familia, los descendientes de Saúl. Esto vemos que es un verdadero ejemplo de espiritualidad. David queriendo hacerle bien a la familia del que le hizo mal. Esa es una vida espiritual fuerte. David está mostrando su fe en Dios hacia el que lo quiso matar. Bueno, ya no a él mero mero, pero a la familia y a los descendientes del que lo buscó por 10 años para matarlo. Y dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y eso de Jonatán es importante,
Porque si usted se acordará, en 1 Samuel 20, 15 al 16, David hizo un pacto con Jonatán. ¿Recuerda ese pacto? Ese pacto se dijeron en 1 Samuel 20, 15. Jonatán le pidió, y no apartarás tú, Gesed, tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Aquí tenemos el pacto. Jonatán hace pacto con David. Ahora, si usted lee con cuidado eso, el pacto era que Jonatán le pedía a David que no matara a sus descendientes. Ese es el pacto. El pacto es no los erradiques. David, cuando Dios te haya dado la victoria, porque te la va a dar, y cuando haya sometido a todos sus enemigos, porque los va a someter, acuérdate de mi familia y no la mates. No hagas que desaparezca nuestro nombre de la tierra. El pacto con Jonatán era de dejar vivos a sus descendientes. Sin embargo, hermanos, vean a David. David no se está quedando solo con la promesa, el pacto de 1 Samuel 20 de perdonarles la vida, sino que David está yendo más allá. Está queriendo hacer una bendición o dar una bendición a los descendientes. O sea, quiere mostrar gracia. Él está yendo más allá de simplemente perdonarles la vida. Él está queriendo dar a los descendientes algo que no merecen. Hermanos, así es Dios. Dios es así. Dios no solamente nos permite la vida, sino aún va más allá y nos bendice la vida. Dios es tan bueno aquí como David está siendo un ejemplo mínimo de lo que es Dios y el Señor Jesucristo, que al darnos vida, no solamente nos dice, bueno, ya te dejé vivo y di que te fue bien, estás vivo, no te maté. No, sino que David además, como nuestro Dios es, quiere ir más allá y no solo dar vida, perdonar la vida, sino incluso bendecir esa vida con su gracia. Así nosotros también deberíamos, hermanos. Cuando nosotros podemos ser instrumento para hacer de bendición a otras personas, incluso a los que no lo merecen, mostrar amor así como Dios lo ha mostrado con nosotros. A veces decimos, no, yo con las personas que son mis enemigos, yo pinto mi raya de lejos, con pincitas, mejor ni les hablo, que digan que les perdoné la vida. ¿Por qué no haces lo que David y lo que Cristo? No solamente los dejas, sino que además buscas ser de bendición a ellos. Es lo que está haciendo aquí David. No solo dejar vivir a la familia de Jonatán, sino bendecirles. Versículo 2, entonces David en su búsqueda encuentra a un hombre llamado Siba. Versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Aquí vemos que había sobrevivientes. Había sobrevivientes de la casa de Saúl. Por lo tanto, David había cumplido su palabra. No los había matado. David había cumplido, David había sido fiel en cumplir ese pacto con su amigo. Y dice aquí un hombre llamado Siba. Interesante, el nombre Siba significa planta. Y eso es interesante porque más adelante a lo que se va a dedicar Siba es a las plantas. La actitud que vemos en Siba es de sumisión. Vean versículo 2 al final, le pregunta a David, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu esclavo, tu esclavo. O sea, sí, Siba se está poniendo bajo la sumisión del rey David. Recuerden que en capítulos anteriores vimos la rebelión de Isboset, otro hijo de Saúl, y que quiso ir en contra de David. Aquí tenemos a Siba, que es un siervo, no es hijo, pero vemos que se está sometiendo al rey David. Versículo 3, David insiste en buscar a quien mostrarle fiel bondad amorosa. Versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo fiel bondad amorosa de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahora, veamos en partes este versículo. David pregunta, ¿no ha quedado alguien? Y dice, a quien yo muestre misericordia de Dios, fiel bondad amorosa de Dios. Vean, hermanos, que David está aceptando que lo que él va a hacer, ese acto de amor, ese acto de bondad y ese acto de fidelidad, no es porque él sea muy bueno, sino porque es una fiel bondad amorosa que viene de Dios. Vean las palabras de David.
a quien yo haga misericordia de Dios. Actuar así es algo que viene de Dios, porque el Gesed viene de Dios, hermanos. La fiel bondad amorosa es parte de la naturaleza de Dios, es parte de sus atributos. Por lo tanto, David pregunta, ¿hay alguien a quien yo muestre esa fiel bondad amorosa que viene de Dios? Aquí hay humildad, hermanos. Humildad porque ¿quién está hablando? David. ¿Y quién es en ese momento David? Realmente el rey de la tierra. Sus dominios se habían extendido. ¿Y con quién está hablando, hermanos? Con Siba. ¿Y quién era Siba? Un siervo del rey anterior que había sido juzgado por Dios. Y David pudo haberle dicho, a ver, Siba, ¿qué pasó contigo? Te voy a matar, ¿eh? No me importa, tú no eres nada de Jonatán, eres un siervo, tú aniquilado, mátenlo. Vean, hermanos, cómo David pudo haber actuado con autoridad, con soberbia, pero lo que él hace es actuar con humildad. Es decir, yo quiero mostrar Gesed de Jehová, fiel bondad amorosa. Y vean lo que responde Siba, ahí mismo, versículo 3, dice Siba. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, esto es, un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el amigo, el que fue amigo de David, hombre de fe, Jonatán. Y dice al final Siba, que es lisiado de los pies. Eso es importante, hermanos. Es importante que Siba lo diga, que el nieto de Saúl e hijo de Jonatán está en la situación de, esto quiere decir cojo, era cojo. Ahora recordará por qué este hombre está cojo. Si regresa un poco ahí en segundo de Samuel 4:4, nos dice por qué ese hijo de Jonatán era cojo. Segundo de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, cojo. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, su nana, por así llamarlo, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora han pasado los años, ese ya no es un niño de 5 años, ya es todo un hombre, como lo vamos a ver ahorita al final. Pero esa es la razón por la que Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, era cojo. Lo llevaban cargando, lo tiraron, quedó cojo. Y esto es importante que Siba lo diga, hermanos, porque un cojo era inútil para el reino. O sea, un cojo no podía ser rey. Entonces, básicamente, Siba le está diciendo, quedó un descendiente, hijo de Jonatán. Ah, es cojo, ¿eh? O sea, como diciéndole, no representa un peligro para ti, David. Y no está pensando en rebelarse, porque es cojo, está lisiado de los pies. Ahora también, hermanos, cuando vemos en la Biblia, en tiempos bíblicos, ser un cojo, compárelo con el Nuevo Testamento, las veces en que Jesucristo sanó a cojos o Pedro y Juan sanaron a un cojo en esos tiempos era una persona dependiente. Era una persona que no podía trabajar, que no podía ganar dinero, que tenía que depender de otras personas. Recuerdan al cojo que tenían que cargarlo ahí hasta la puerta del templo en Hechos 2 y luego tenían que regresarlo para que llevarlo a su casa. Eran dependientes. Entonces, en ese tiempo, ser un cojo era realmente una posición de de mucha bajeza. Obviamente eso ha cambiado con los años y sabemos que eso puede ser llevadero y que no es un pecado ni es un problema, pero en ese tiempo socialmente sí constituía un problema. Un cojo era inmerecedor. Ahora, hermanos, piénsenlo, un cojo en el palacio de David. Esto hubiera manchado la reputación del rey. Un cojo era inmerecedor siquiera de que entrara al palacio. Y siendo honestos, un cojo era una carga para David. Él no necesitaba eso. Sin embargo, él quiere mostrar la fiel bondad amorosa. Versículo 4, David no se cansa, hermanos, y lo sigue buscando. Versículo 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, David no se rinde y dice, ¿dónde está él? Y le contesta a Siba que está en casa de Maquir. Ahora, hermanos, este hombre, según capítulo 17, versículo 27 y 29, era un hombre rico.
O sea, Mefiboset estaba en la casa de un hombre rico. Maquir le llevará después, cuando David está huyendo debido al golpe de estado que le da su hijo, Maquir le estará llevando bienes, comida y cosas para ayudar a David. Entonces, alguien que está apoyando al rey, es alguien rico además. Y dice que estaba en Lodebar. Lodebar era 16 kilómetros al sur de Galilea, realmente como a unos 11 o 13 kilómetros de donde estaba David en Jerusalén. Y vean que David no dice, no, está muy lejos, yo pensé que estaba aquí en la ciudad. No, déjalo, déjalo, entonces ahí muere. David no hace eso. David está comprometido con darle a ese hombre la fiel bondad amorosa de Jehová. Y miren por favor versículo 5. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Lo trasladó, le trajo carruaje, lo llevó hasta la ciudad de David, ahí en Jerusalén. Eso, hermanos, fue un esfuerzo de David. A David le costó. Vean la persistencia de David en querer hacer una fiel bondad amorosa a la descendencia de Saúl y de Jonatán. Vean aquí, hermanos, algo hermoso. David es el que está buscando a Mefiboset. Mefiboset está por allá, pero David está buscando a Mefiboset. Esto es una analogía o una comparación exacta con lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Así como David buscó al cojo, Jesucristo vino a buscar a los cojos, espiritualmente hablando. Hermanos, en este capítulo, Mefiboset nos representa a nosotros, mientras que David está actuando como actuó después el Señor Jesucristo, buscando a los necesitados, buscando a los inútiles. Y no se me enoje, somos inútiles, hermanos, en el sentido espiritual. Romanos capítulo 3 dice, a una se hicieron inútiles. O sea, espiritualmente no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Y así como un cojo era inútil para trabajar en ese tiempo, así nosotros somos inútiles espiritualmente para poder salvarnos. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar a esos cojos espirituales. Y así David mandó buscar y traer a este cojo. David está actuando como actuaría siglos después nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí vemos la búsqueda. David está comprometido en mostrar la fiel bondad amorosa a la familia de Saúl y de Jonatán. Ahora, número 2, segunda parte de nuestro estudio, vemos no solamente la búsqueda, sino en segundo lugar vemos la generosidad. Vamos a ver qué hace David al tener enfrente a Mefiboset. Versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se encuentran por fin, hermanos, y vean lo que hace Mefiboset. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Lo repite básicamente. Se postra, hace reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu esclavo. En este versículo vemos el encuentro. Aquí está el rey David, ya un hombre puesto por Dios, triunfante, representando ahí a todas las tribus de Israel, reinando sobre todas ellas, y se encuentra con el descendiente, con Mefiboset, un cojo. Y vean, hermanos, la humillación del cojo. Dice la Biblia que se postra y hace reverencia, y luego se llama a sí mismo esclavo. Aquí hay mucho, hermanos. Aquí hay mucho de este hombre cojo, porque nos hace ver su carácter y dice que se inclinó, reverenció y se hizo o se identificó como un esclavo de David. Es la palabra, recuérdenlo, tu esclavo. Mefiboset sabía para qué lo habían llamado, porque Siba le había dicho, seguramente, versículo 3, recuerden, Siba ya sabía por qué David estaba buscando un descendiente de Saúl. Así que Mefiboset sabía cuál era la intención de David. Por lo tanto, él se postra, hace reverencia, se reconoce esclavo. Hermanos, aquí Mefiboset está aceptando la fiel bondad amorosa de Dios por medio de David. Está respetando al rey, está respetando a David y por lo tanto está aceptando la acción amorosa que David está haciendo. Versículo 7 dice,
Y le dijo David, aquí vienen las bendiciones, tome nota de eso, porque está tan claro, el Espíritu Santo quiere ser tan enfático que no podemos perdernos el punto, hermanos. Versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor. A ver, ¿por qué le dice eso David? Bueno, hermanos, al final de cuentas, este es David, ese es el descendiente del hombre que lo quiso matar por 10 años, que le quitó 2 esposas, que lo hizo vivir en cuevas, su abuelo. Y obviamente, hermanos, David sabía que no debía pagar el nieto por los pecados del abuelo. Pero él como rey, si él hubiera querido, los mata y erradica la casa de Saúl. Pero David le había prometido a Jonatán, su amigo, y ahora él quería mostrar esa fiel bondad amorosa a ese cojo. Entonces le dice, por eso, no temas. Una frase que también Dios nos dice a nosotros. Una frase que Jesucristo también repitió continuamente a los que se acercaban a él. No temas, no temas, no te voy a matar. Miren qué más, versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo fiel bondad amorosa por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, solamente como ahí un detallito, hermanos, no se confundan. El padre en el hebreo quiere decir predecesor, antecesor. Hijo en el Antiguo Testamento no siempre significa hijo, sino significa descendiente. Pues para que no nos confundamos ahí con los términos, simplemente David está hablando de los descendientes de Saúl, el descendiente de Jonatán. ¿Qué dice que va a hacer? Versículo 7, hermanos, después de que David apacigua su miedo, le dice que le va a hacer 3 cosas. Le va a mostrar su amor, le va a mostrar su bondad y le va a mostrar su fidelidad. Ahí están los 3 elementos que les hablé del Gesed de Jehová. Primero, le va a mostrar su amor, porque dice versículo 7, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Otras palabras, Mefiboset, como yo amé a tu padre, así yo te voy a amar a ti. Traslado mi relación de amor que tuve con Jonatán, recuerdan, segundo de Samuel capítulo 1 y 2, que amó a Jonatán David, ese amor lo traslado ahora hacia ti, Mefiboset, y te doy mi amor como se lo di a tu padre. Segundo lugar, le da bondad. Mismo versículo dice, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl. Ay, sí, te quiero mucho, Mefiboset, pero ¿qué me vas a dar? Bueno, aquí está la bondad, acto concreto a la persona que amas. Bondad. ¿Cuál bondad le va a hacer David? Dice versículo 7, te voy a devolver todas las tierras de Saúl, tu padre, o tu abuelo. Recuerden lo que expliqué. Vean, hermanos, cómo aquí David ya está siendo bondadoso. Ya no nada más está diciendo, hey, te quiero mucho, te amo. Amé a tu papá, te amo a ti, bien por ti, te amaré siempre, ¿eh? No, sino que ahora David no se queda ahí, sino hace un acto de bondad. Y ese acto de bondad era devolverle todas las tierras que fueron de Saúl. Y eso, hermanos, era mucho. Porque recuerde, desde primero de Samuel capítulo 9, la Biblia nos dice que Saúl era un hombre rico, su padre Cis eran ricos, tenían asnas, tenían terreno, ¿se acuerda? Era un hombre rico. Ahora, imagínese después de que fue rey, era mucho más rico. Entonces lo que David está haciendo es devolviendo todos esos bienes, territorios, animales, dándoselos ahora a Mefiboset. O sea, David está haciendo que Mefiboset herede todo lo que había sido de su abuelo. Le está dando la herencia del abuelo, que era bastante. Hermano, no sé si alcanzamos a entender, pero Mefiboset está pasando de ser un cojo olvidado en Lodebar a ser un millonario instantáneo por decreto real. Eso es, millonario instantáneo porque David lo quiso. No solamente lo amó, sino que también le dio un acto de bondad, le devolvió las tierras y además también le muestra su fidelidad. Vean versículo 7 al final, dice, y tú comerás, palabra clave, siempre, siempre a mi mesa. Fidelidad, lealtad al pacto. Ese pacto que hice con tu padre, yo seré leal, dice David, en cumplirlo y te lo demostraré en que tú tendrás siempre acceso a comer en mi mesa. Esto, hermanos, era literal. No era que pues, de vez en cuando te voy a invitar a comer aquí a Jerusalén, Mefiboset, mientras viven en Lodebar. No, David está diciendo, vas a vivir aquí, vas a comer conmigo,
vas a comer a mi mesa. En otras palabras, vas a estar en el palacio, Mefiboset. Ahí está mostrando David la fidelidad o el compromiso permanente de que le dejaría estar en el palacio para siempre. Esto fue hasta la muerte, hasta la muerte. Así que ven las bendiciones. En un solo versículo, la Biblia nos expone el gesed de Dios, que incluye amor, bondad y fidelidad. Ahora, hermanos, ¿esto Mefiboset lo merecía? Otra vez, no, no, hermanos. Mefiboset no merecía nada de esto. Era un cojo, hijo, nieto de un rey perverso, olvidado allá en Lodebar, viviendo seguramente de la generosidad de Maquir, y probablemente tenía una vida de desdicha. No merecía lo que le está dando David. Aquí vemos, hermanos, una comparación muy clara con nosotros los creyentes. Dios nos ha dado la salvación y no la merecíamos. Y después de la salvación, Dios no se queda así solamente, sino que después de salvarnos nos bendice. Y tampoco lo merecíamos. De verdad que deberíamos hincharnos de gratitud y adoración a Dios de que nos ha salvado y no solo se ha quedado con eso Dios, sino que fue más allá y ahora nos bendice, ahora nos santifica, ahora nos provee y Dios sigue dando más y más y más como David a Mefiboset. Esto, hermanos, es gracia inconcebible. Así es Dios con nosotros. Te da gracia sobre gracia. Así es tu vida. Así como le está pasando a Mefiboset, así nos pasa a nosotros. Dios nos ha salvado, nos bendice, nos guarda, nos protege, nos es fiel en salvarnos y todo eso lo hace Dios de manera inmerecida. ¿Saben qué es lo que más me impactó al estar estudiando esto, hermanos? Que la Biblia nos manda a que así como Dios nos ha tratado con gracia, así también nosotros tratemos a los demás. Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros somos bien duros, hermanos, bien injustos. Y decimos, tal persona me hizo eso, ha perdido mi gracia, ha perdido mi favor. No, ya la quité de mi lista de amigos, la borré de mis redes sociales. Ya no, pues se lo perdió. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Incluso Dios, al amarnos a nosotros, enemigos, pecadores de Él, no solamente nos salvó y nos dijo, ya, te libré del infierno, ya, quédate contento. No, hermanos, Dios aún va más allá y nos bendice y trae bendición sobre bendición. Nos ha sentado en lugares espirituales con Cristo Jesús, nos ha llenado de toda bendición espiritual, nos ha dado gracia sobre gracia y esa es la misma actitud que deberíamos nosotros mostrar hacia las demás personas. Esto es lo que está haciendo David. Gracia inconcebible. Ven cómo David aquí está haciendo una foto borrosa de Jesucristo, el Hijo de David. En el versículo 8, vean la respuesta de Mefiboset. Versículo 8 dice, y él inclinándose, otra vez, tercera vez que dice que se inclinó Mefiboset, y él inclinándose dijo, vean sus palabras de este cojo, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu esclavo? Para que mires a un perro muerto como yo. Esta es la tercera vez que se inclina. Dirán, bueno, era cojo, no era tan difícil inclinarse. No es la postura, hermanos, es la condición del corazón. En su corazón, Mefiboset se está postrando ante el rey, reconociendo que es el ungido de Jehová. Y vean sus palabras, no solo su postura, sino vean sus palabras. Versículo 8. ¿Quién es tu esclavo para que mires a un perro muerto como yo? Recuerden que un perro en tiempos bíblicos era un animal despreciable, era un animal impuro. No era como hoy que la mascotita. En tiempos bíblicos un perro para un judío sigue siendo despreciable y muerto, peor todavía. Es como nosotros si dijéramos, no, ¿qué le ves de bueno a esta rata muerta? Digan, ay, no, qué feo se está diciendo el pastor. Es la idea aquí, hermanos. Es la idea en un judío que le digas perro muerto, era algo insignificante, despreciable, lo peor de lo peor, lo más bajo de lo bajo, como si nosotros dijéramos, soy una cucaracha muerta, soy una rata horrible, muerta, moribunda. Esa es la idea que está aquí diciendo Mefiboset. ¿Quién soy yo para que mires a este perro muerto como yo? Recordarán que David había usado esa misma frase de él mismo. David se había llamado perro muerto delante de Saúl. En 1 Samuel 24:14, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David le dijo esas palabras también de sí mismo a Saúl.
Aquí vemos la humildad de Mefiboset. En resumen, lo que está diciendo Mefiboset es: David, yo no soy nadie, no merezco nada y no puedo hacer nada porque soy cojo. No soy nadie, no merezco nada y no puedo nada. Hermanos, vean este corazón de Mefiboset, cero orgulloso, cero soberbio, sino reconociendo: yo no soy, yo no puedo, yo no merezco, David. Es más, ni siquiera merezco que me mires. Es lo que le está diciendo, versículo 8, que mires a un perro muerto como yo. Hermanos, este versículo es muy importante, anótelo en su memoria. Nadie recibe el gesed de Dios si no tiene esta actitud. Este versículo que me encontré, hermanos, que les estoy exponiendo, es el mejor ejemplo que puedo pensar de Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es ser pobre en espíritu, hermanos. Es reconocer que no mereces, no puedes, que no tienes, que no sabes, pero aún así acudes al que te puede dar la salvación, que es Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. Es reconocer tu condición en humildad. Y escuchen esto, hermanos, y grábenlo en su memoria. Nadie obtiene la salvación en Cristo si no se acerca a Cristo así, como un pobre en espíritu, un mendigo. Recuerden, se los expuse Mateo 5 en el Sermón del Monte. Un tokos, la palabra griega que significa un mendigo de los más bajos, de los que se cubren el rostro de vergüenza para pedir, de la clase más baja de pobreza que había en Israel, que les daba vergüenza pedir porque estaban semidesnudos y entonces trataban de cubrirse el rostro al menos para extender la mano y pedir algo, de un bocado que pudieran llevar a su boca. Esa humildad, esa humillación, esa pobreza de espíritu es requisito para poder llegar a ser salvos en Jesucristo. Y cuando te encuentras personas que dicen: "No, yo ya hice la oración, yo ya soy salvo, ya Dios me tiene que dar, ya Dios me tiene que hacer", pues, ¿qué no Dios es real? A ver, ¿por qué no actúa en mi situación? ¿Ves cuánta soberbia? Esa gente no es salva, hermanos. Yo ya no voy a tu iglesia porque ahí Dios me falló. Vean qué soberbia. Esa persona no es salva. El salvo tiene que entrar, recuérdenlo, Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 7, para entrar al reino de Dios tienes que agacharte porque la puerta es estrecha. Tienes que humillarte, tienes que agachar tu orgullo, tienes que aplastar tu cerviz, la cerviz es la nuca, tienes que aplastar tu cerviz, humillarte, aplastarte hasta el piso y prácticamente arrastrándote entrar por la puerta estrecha, que es la que lleva a la salvación. Esa es la verdadera salvación, hermanos, la que se recibe con un corazón de pobreza espiritual total. No de que: "Sí, ya voy a llegar a tu iglesia porque me gustó". No importa si te gustó o no te gustó. Reconoce que eres un pecador necesitado de Dios, humíllate ante Él, pídele misericordia. El que necesita el favor somos nosotros, hermanos, no Dios. El que necesita el favor es el pecador, no Dios. Por eso este es el mejor ejemplo que encuentro hasta ahora de un pobre en espíritu. Y insisto, esta es la actitud necesaria para ser salvo. La tuvo el ciego allá en los evangelios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La tuvo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La tuvo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la tiene todo verdadero creyente en esta época de la iglesia. Si tú creíste en Cristo con esta actitud, eres salvo. Y si tú crees que creíste en Cristo con otra actitud, con otra postura, con otro evangelio, porque te tocaron una musiquita y levantaste la mano, te pusieron una película y te convertiste, según tú, pero no hubo una actitud de tocos en tu interior de un pobre que te da vergüenza tu pecado y acudes a Dios para extenderle tu mano que te dé un bocado de su misericordia, entonces no hay salvación, no hay salvación. La puerta estrecha, solo entras postrado. Pero una vez que entras a la salvación, siendo un pobre en espíritu, escuchen esto, hermanos, permaneces toda tu vida en la misma actitud delante del Dios que ya te salvó. No es que ya me salvó y uy, ya me elevé, ya soy ahora más. Ya te salvó, síguete humillando, porque sigues valiendo nada por ti mismo y por la gracia de Dios soy lo que soy.
Así que no es nada más, ay, para ser salvo y ya luego que mi orgullo aflore. No, es te humillas como pobre en espíritu para ser salvo y luego vives una vida en pobreza espiritual dependiendo siempre de Dios y su misericordia. Es algo para el resto de la vida. Aquí, regresemos, en versículo 8, Mefiboset está diciendo, oh rey, yo no soy nadie, no merezco nada, no puedo nada, soy cojo. Hermanos, él está dispuesto a humillarse y lo hace, y lo hace. Por cierto, en el capítulo 10, la próxima ocasión, veremos a alguien distinto que no lo tomó igual y veremos qué pasó. Pero aquí me encanta pensar en las palabras de Mefiboset, otra vez, versículo 8, le pregunta a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ojalá, hermanos, que nos quedemos esta noche con la teología del perro muerto. Veámoslo así, ¿no? La teología del perro muerto. Reconocer que no mereces nada, no eres nada y no puedes nada. Y que esa teología se nos meta en la cabeza, porque de repente ya se nos sale la carnalidad. Decimos, no, yo merezco que me traten bien, yo merezco el amor de tal persona, yo merezco que me amen, yo merezco respeto en mi matrimonio. Realmente más no merecemos nada. Ustedes ya saben qué merecemos por nuestro pecado. Y cuando alguien dice, no, yo en esta amistad fui violado porque no me respetaron, en esta relación, no, 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 no me dieron el valor que yo merezco, no me cuidaron como... ¿Qué? No merecemos nada, hermanos. Nada, nunca merecemos nada. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Que no merezco. Sí, exactamente, no merezco. Lo único que merecemos es el infierno eterno y Dios no nos lo da por su gracia. Y cuando tú estás en una relación, en esa relación no mereces que se te dé nada. Estamos para dar, iglesia, no para recibir. Y es lo que está haciendo aquí David. David apoyaba la teología del perro muerto. Es como cuando nos dan un regalo, ¿no? Ay, nos dan un regalo, ah, qué bonito, ya era hora, nunca me dan nada. ¿Sí? Ingratos, tantos años les sirvo, aquí a mi familia, en mi trabajo, por fin me hacen un cumpleaños, por fin me hacen pastel. A ver qué me trajeron estos desdichados, a ver qué me van a regalar. Pues a ver tu regalo, un lapicero. Mira, este ni me gusta. ¿Saben qué? Sus regalos no me gustan. Me hicieron perder tiempo abriéndolos. Para la próxima denme algo que me merezca. ¿Se fijan, hermanos, cómo somos bien orgullosos? Y creemos que merecemos algo. O dicen, no es que yo les he dado tanto y a mí no me da nada. Hermanos, ¿de gracia recibisteis? Dad de gracia. Estos capítulos de verdad que hacen crujir nuestro orgullo mientras lo aplasta la palabra de Dios. Ojalá que nos quedemos con la teología del perro muerto. No merecemos nada ante Dios y tampoco merezco nada de otros, ni que me den, ni que me hagan, ni que me traten, ni que me den regalos. Yo estoy para dar porque soy un perro muerto, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojalá que busquemos esta actitud. Miren, por favor, hermanos, recuerden, estamos viendo 3 acciones de David que nos adelantan la fiel bondad amorosa de Cristo. Aquí con Mefiboset, él aceptó. Número 1, ya vimos la búsqueda. Número 2, ya vimos la generosidad, cómo cómo David le mostró amor, bondad y fidelidad. Y terminemos en tercer lugar con el cumplimiento. David lo que le prometió, se lo cumple. Versículos 9 al 13. Y aquí viene el cumplimiento de todo esto. Versículo 9 continúa la narración y dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, informa a Siba del decreto real para que se lleve a cabo. Siba le está diciendo a David, ahora tú eres el encargado de que esto que le he prometido a Mefiboset se cumpla. Y dirán, ¿y por qué mete el rey a Siba? Que pues, el asunto es con Mefiboset. ¿Por qué mete a Siba? Recuerden, hermanos, porque Mefiboset era cojo y él necesitaba ayuda. Por lo tanto, David piensa en Siba para que sea el siervo de Mefiboset. Otra vez, versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos o las posesiones para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos
y 20 siervos. Y en una familia grande, ¿verdad? 15 hijos, 20 siervos, son 35, más Siba son 36. Esto quiere decir que las tierras que iba a trabajar, que le había regresado de Saúl, eran bastantes, porque eran 36 encargados que iban a funcionar en el cultivo, en el trabajo de la tierra, la labranza, para que la descendencia pudiera tener posesión. Ahora, hermanos, aquí solamente si usted lo lee con cuidado, parecería que hay una confusión, porque le dice, para qué va a trabajar la tierra y guardar frutos para su señor, si su señor, o sea, Mefiboset, va a estar comiendo de la mesa del rey? ¿Para qué trabajarle la tierra si ya tiene la vida resuelta y va a comer en Jerusalén en el palacio? Bueno, hermanos, es que la idea de David va más allá. La idea de David es, a Mefiboset lo voy a tener en el palacio comiendo de mi mesa, pero como vamos a ver ahorita, Mefiboset tiene ya un hijo. Y la descendencia que venga de Mefiboset va a depender de las tierras trabajadas por Siba y de su familia. Así que David está pensando en todo. No solo en hacerle bien a un hombre, sino de extender también su misericordia a los descendientes de ese hombre. La finalidad era enriquecer a Mefiboset. El privilegio era que iba a tener acceso al palacio y a todos sus deleites. Esto, hermanos, es hermoso. Versículo 11, vean qué más pasa. Versículo 11, después de que informa a Siba, le dice versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Escuchen esa última frase, como uno de los hijos del rey. ¿Cómo le llamamos a eso? Adopción. Aquí David está haciendo algo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Nos adoptó. Romanos 8 nos ha dado su espíritu que clama Abba Padre, y nosotros podemos clamar Abba Padre, así como Cristo en el Getsemaní clamó Abba Padre. Nosotros hemos sido adoptados, somos adoptados hijos suyos por medio de su gracia. Hermanos, aquí David está adoptando a Mefiboset como uno de sus hijos, y es una ilustración de la gracia de Dios también a los que hemos creído. Podemos gozar del derecho de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12, que podemos entrar al palacio de Dios. ¿No termina así el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, Dios me lleva a su casa, me prepara la mesa por su gesed, por su misericordia. Es lo que está haciendo aquí David con Mefiboset, hermanos. Le está dando su mesa, le está abriendo su palacio, lo está adoptando como uno de sus hijos. Esto es un amor del rey David que solamente anunciaba o anticipaba el verdadero amor de Cristo Jesús. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, ¿lo ven? Ya había hijos, Mefiboset ya era un hombre maduro, no era un niño. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Entonces, ¿quién iba a ser el benefactor de esas tierras trabajadas por Siba? Pues Micaía y la descendencia de ellos. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Aquí se cumple. Siba obedece a David, aunque más tarde, hermanos, Siba le va a mentir a David, ¿eh? Guárdelo ahí en su agenda. En unos años adelante, Siba le va a mentir a David, le va a decir que Mefiboset le volteó bandera cuando no era cierto, y luego Mefiboset le va a aclarar las cosas, y David va a tener ahí que hacer un ajuste. Pero aquí Siba está obedeciendo. Más adelante le va a mentir al rey, pero aquí está obedeciendo y está cumpliendo en el trabajo de labranza, enriqueciendo a los descendientes de Mefiboset, que eran Micaía y todos los que vinieran. Versículo 13 finalmente dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué hermoso termina este capítulo, hermanos.
De verdad que no cabe duda que es inspirado por el Espíritu Santo. En el último versículo de la narración nos dice dónde está, pero nos sigue diciendo cómo era. Está en el palacio. Hey, pero no te olvides, era cojo. Y eso, hermanos, es bien importante. Estás en el camino y en la gracia y en la misericordia y tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero no te olvides, eres un pecador. No se nos suba, hermanos, porque Dios sabe bajarnos. Estaba en el palacio, pero era cojo, seguía siendo cojo. Aquí vemos el privilegio de Mefiboset, vivía con el rey, no se regresó a Lodebar, obedeció al rey, se quedó allí, comía de su mesa, tenía posesión, tenía riqueza, allá lejos en Lodebar su riqueza aumentaba, realmente no había muchas salidas porque todo era entrada, 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 así que seguramente se hizo muy rico Mefiboset, por lo tanto está comiendo de la mesa del rey, aceptando la gracia, la fiel bondad amorosa, la bendición del rey, disfrutando de esto. Qué hermoso cuadro de la salvación aquí, hermanos. No sé si ya lo notó, pero es un cuadro de la salvación en Cristo. David representa a Jesucristo, el cojo representa a todos los pecadores. Concluimos, David básicamente en este capítulo lo que hizo fue perdonar a Mefiboset, devolverle las tierras y adoptarlo, sentarlo en la mesa con sus hijos. Hermanos, interesante esto. ¿Qué ganaba David con todo esto? ¿Qué ganaba David? ¿Qué ganó David con sentar a Mefiboset a su mesa? ¿Qué ganó, hermanos? No ganó nada. Al contrario, perdía. Perdió riqueza. Perdía más dinero porque le tenía que estar sosteniendo al cojo. ¿Y saben qué más perdió, hermanos? Perdió cierta reputación. Porque tener a un cojo viviendo en el palacio no era bien visto. Pero a David no le importaba eso. Él quería mostrar su fiel bondad amorosa al cojo, aunque eso hiciera que en el pueblo hubiera habladas de la gente. ¿Qué hace un cojo en el palacio? No debería estar ahí. ¿Qué hace el rey? No importa. David mostró su amor, su bondad y su fidelidad. Hermanos, así es Dios. ¿Qué ganó Dios con salvarnos? ¿Qué ganó Dios? Nada, hermanos. Al contrario, perdió. Perdió porque dio a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Humanamente hablando, hermanos, ojo, humanamente hablando, somos una carga para Dios, humanamente hablando. Somos una carga para Dios. Él no gana nada. Fuimos una carga para Dios al salvarnos y seguimos siendo una carga para Dios al santificarnos, porque ahí tiene que estar Dios detrás de nosotros, guiándonos al arrepentimiento, lidiando con nuestras vidas, fue fortaleciéndonos cuando nos caemos, estando atento a nosotros cuando estamos de malas, cuando caemos en pecados, cuando no confesamos. Ahí está Dios con nosotros, tratando de fortalecernos. Hermanos, Dios no gana nada. Lo hace por gracia a nosotros, por amor, por bondad, por su fidelidad. Humanamente hablando, Dios no gana nada al salvarnos. Somos peores que Mefiboset, hermanos. Somos peores. Ojalá que al escuchar este capítulo, los que somos creyentes, nos demos cuenta del privilegio inmerecido que tenemos y que decidamos vivir para Cristo. Y que los que no han creído en el Señor se humillen como se humilló aquí este cojo ante el Rey Jesucristo para recibir la salvación. En el capítulo 10 veremos lo que pasa cuando se rechaza la fiel bondad amorosa de Dios. Oremos, por favor. Padre, bendice nuestra meditación al haber abierto tu palabra y mirar estos versículos que son tan fuertes, que nos humillan, que nos hacen ver nuestra bajeza, que nos ponen en nuestro lugar y que nos das una ilustración hermosa del amor, la bondad y la fidelidad que tú has mostrado en Cristo Jesús a todos nosotros. Padre, gracias por tu gracia, porque en ella es que tenemos todas las bendiciones, siendo cojos, siendo inmerecedores, siendo inútiles. Cristo nos ha mirado, dio su vida por nosotros, pagó lo que no debía, perdió su vida por nosotros y ahora Él sigue bendiciéndonos, intercediendo por nosotros.
librándonos, ayudándonos en las tentaciones, guiándonos. Señor, somos de verdad privilegiados al tener un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos al mirar este cuadro de Mefiboset y David, darte honor, darte gloria, porque ellos no son más que un cuadro imperfecto de la obra perfecta de Cristo. Y queremos, Señor, vivir para tu gloria y honrarte por haber hecho eso en nuestras vidas. Te pido que si hay alguien que no se ha humillado como un pobre en espíritu, que entienda, Señor, que venir a la iglesia no le salva y que tener una fe mental no le sirve. Ayúdale, Señor, a que lo guíes a un verdadero arrepentimiento, humilde, humillado, a practicar la teología del perro muerto y que sintamos, vivamos y creamos esto porque es la única manera de estar delante de ti, Señor. Reconocer cuán grande eres tú y cuán bajos somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de tu gracia y a reconocer que si algo pasa bien en nuestras vidas, es gracias a ti. Y si algo malo pasa en nuestras vidas, es gracias a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu grandeza y a humillarnos más y más delante de ti. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.